Bueno, pues marchando una de Nevari. Hola, ¿qué tal a todos? Ya estamos por aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Nevari. Como veo que os va gustando este formato y demás y tal que estamos haciendo, que están teniendo mucho éxito los vídeos, se está suscribiendo mucha gente, por cierto, muchas gracias. Vamos a hablar en este caso del Nevari, que para mí es una de las partes más importantes del árbol, por no decir la más importante. Aquí, bueno, el Nevari es lo que concierne la parte de arriba, lo que se ve de la parte superficial de las raíces, y incluso a la hora de que todo eso se vea, suelde y que se vea bonito, pues confiere las raíces. Las raíces es donde pasa toda la magia del árbol, lo que ayuda al árbol a llevar el alimento a las hojas, ¿vale? Para que luego pueda proporcionar energía y demás. Y un buen sistema radicular no solamente es bonito si está estéticamente hecho, uniforme, tiene una armonía muy bonita, sino que además ahí es donde surge la magia de los bonsáis. ¿Vale? Ahí esto es lo que nos va a dar pie a que podamos hacer las técnicas que tengamos que hacer, el cultivo, si hay que podar, que no se debiliten los árboles y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues en fin, luego al final del vídeo, ¿vale? Ya sabéis el formato que hay, voy a explicar ciertas cosas muy importantes que me es muy complicado explicarlas en el formato de tipo documental que hago primero, y que luego vamos a pasar, pues bueno, pues que puedo explicarlo con mis árboles e incluso a hacer algunas aclaraciones sobre todo lo que estoy explicando. En fin, pues nada, vamos a pasar al vídeo y hablemos de bonsai. El Nevari es una de las partes más importantes en el bonsai, por no decir la más importante. De las raíces depende la vida de nuestros árboles, y no solo eso, sino que además estas le proporcionarán todos los nutrientes necesarios a los bonsáis para convertirlos en energía y que luzcan con una salud y un vigor excelente, lo cual nos dará las suficientes garantías como para poder efectuar las técnicas que necesitemos sin que el árbol sufra un debilitamiento que le pueda llevar a su muerte. Hoy vamos a ver algunas de las técnicas que más se utilizan para que nuestros bonsáis luzcan un excelente Nevari, y esto hará que nuestros árboles pasen al siguiente nivel. El Nevari confiere firmeza y carácter a un bonsái, el cual debe dar la sensación de estar fuertemente anclado al suelo, como si de una mano que lo agarrara firmemente al suelo se tratara. Estas son algunas de las condiciones que deben de tener un buen Nevari para que pueda considerarse que está correctamente formado. Las raíces deben de tener conicidad, al igual que las ramas o el tronco. Esto le dará una enorme sensación de firmeza y fuerza, lo cual es imprescindible a la hora de aportarle una gran vejez y serenidad. Estas deben de estar dispuestas radialmente y sin cruce entre ellas, ya que esto creará lo que se denomina como punto de tensión, lo que puede llegar a atraer el foco sobre esa zona en concreto y creando una percepción incómoda al observador, rompiendo la armonía del Nevari. Otro de los errores que se suelen dar es que las raíces estén levantadas del sustrato. Este fallo nos lleva a dar una sensación de árbol juvenil, lo contrario a lo que debemos de buscar, que es la sensación de vejez, por lo que las raíces siempre deben estar bien pegadas al sustrato. Estos son algunos de los fallos más frecuentes que se suelen encontrar en un Nevari, por lo que es muy de tener en cuenta a la hora de adquirir nuestros futuros bonsáis y controlar adecuadamente las técnicas necesarias para corregirlos en caso de que sea necesario. Las técnicas que más se suelen utilizar son las de poda y los injertos de raíz, las cuales vamos a pasar a ver a continuación. La técnica más frecuente y más utilizada es la de poda,
Y lo que hay que tener en cuenta es qué tipos de raíz no son útiles para hacer bonsái y cuáles no. Hay tres tipos de raíces en un árbol, y vamos a empezar por la pivotante o raíz principal. Esta raíz es la que escarba y ancla el árbol firmemente al suelo para que en caso de que se dé fuerte viento el árbol no sea arrancado del suelo. Esta raíz a nosotros no nos hace falta, ya que en el caso de bonsái el árbol está anclado a la maceta mediante unos alambres y necesitamos el mayor espacio posible en la maceta para las raíces que realmente nos importan. Otras son las adventicias o raíces secundarias, que son las que rodean al árbol y de forma radial dan la sensación de agarre y firmeza al suelo. Estas son la parte visible del nebari y las que más afectan al diseño del árbol. Y luego están las más importantes para nuestros árboles, que son las que no se ven, pero de ellas depende la vida y el sustento de nuestros bonsáis, que son las raíces ciliares o pelos radiculares. Estas son las más finitas y las que se encargan de mandar nutrientes a las hojas y que éstas puedan utilizarlos para hacer la fotosíntesis y producir energía para nuestros bonsáis, y así que puedan lucir fuertes y vigorosos. Por lo que teniendo claro cuáles son las partes más importantes de las raíces y qué función tienen, ahora sí que podemos explicar la técnica de poda y la de injerto, para poder lograr un gran y armonioso nebari. Así que la primera que hay que podar es la raíz principal o pivotante, ya que como hemos visto anteriormente es la que a nosotros no nos es útil. Las únicas que nos valen son las raíces que salen de forma lateral, ya que estas son las que forman la parte visual de nuestro nebari. En cuanto a las raíces laterales o adventicias, tendremos que podarlas en caso de que se crucen, no estén pegadas al sustrato o estén mal posicionadas. Pero lo que sí es muy importante si la raíz nos vale para el diseño es que hay que asegurarse de que tengan conicidad. Y para esto, al igual que en las ramas y en el tronco, hay que dejar crecer hasta que coja el grosor que buscamos y luego podar lo más atrás que podamos, siempre y cuando dejemos raíces finitas o ciliares para que el árbol siga pudiendo absorber nutrientes, ya que si no dejamos raíces finas se puede dar el caso en que esa raíz en concreto se muera. Y aquí llegamos a una de las técnicas más avanzadas en la formación de nevaris, que es la famosa técnica de la tabla. Esta técnica proporciona un gran nevari plano y uniforme, donde todas las raíces salen de forma lateral y que dé la sensación óptica de estar delante de un gran y majestuoso ejemplar. Esta técnica consta de colocar nuestro bonsái en una caja muy amplia, que esto ya lo expliqué bien detallado en el vídeo sobre el engrose del tronco, y sujetar con un tornillo a la base del tronco una madera para impedir que las raíces crezcan hacia abajo y así obligarlas a que se dispongan lateralmente y en posición adecuada. Esta tabla suele de ser de un material de madera prensada de bastante dureza, para que no se deteriore y soporte firmemente la mayor parte del tiempo de cultivo, ya que con los riegos y abonados se suele descomponer fácilmente. En el caso de hacer esta técnica es imprescindible trasplantar cada año o cada máximo 2, para controlar el crecimiento de raíces y efectuarle las podas necesarias hasta que éstas se engrosen, conifiquen y en el mejor de los casos se suelden creando un maravilloso nevari. Y llegados a este punto solo nos faltaría por ver los injertos de raíz. Esta técnica es muy avanzada y soluciona el problema de que podamos poner raíces en sitios donde necesitamos si el árbol no las tiene. Pero de esto ya hablaremos más adelante en una segunda parte, ya que hay que dominar muchos conocimientos de fisiología vegetal. Bueno, pues ya estamos aquí.
Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí y acordaros siempre suscribiros, hacer comentarios, todo esto ayuda a que el canal pueda seguir hacia adelante. Sobre todo que activar la campanita, porque yo no soy de subir vídeos todos los días, entonces si no YouTube os deja por ahí abandonados y no os va a avisar de los vídeos que suba. Bien, pasando a lo siguiente, que es a lo que vamos en el asunto en cuestión. No en todos los árboles, en todas las especies de árboles, confiere este tipo de Nebari radicular. Eso sería lo ideal, lo bonito. Todo, siempre que se pueda hacer así, estaría estupendo. Pero, por ejemplo, en el caso de las coníferas, de los huyastres, de árboles muy tortuosos y demás, no es necesario, ¿vale? Todo lo que se pueda, que el Nebari vaya de más a menos, ¿vale? Que haya una conicidad en el Nebari junto con la conicidad en el tronco o Tachiagari y que luego se dispongan las ramas. Lo de la conicidad ya explicaré algún día a qué se refiere, ¿vale? Es una percepción una percepción visual de diseño. Parece que el árbol es más grande de lo que realmente es, ¿vale? Da una sensación visual, pero bueno, es que esto hay que explicarlo dentro de lo del diseño, que eso ya lo dejaremos para más adelante. Entonces, no es importante que salgan las raíces o que se vea el Nebari de forma radial, pero bueno, sería ideal. Ideal sería, aunque tampoco hay en algunos casos, por ejemplo, creo que se llaman los pinos corticosa, es muy fácil que generen una conicidad inversa, ¿vale? Pero no, en eso hay especies en las que no hay ningún problema. Incluso las coníferas tampoco debería de haberlo. Pero lo suyo, a la hora de que adquiráis un bonsai o de poder tener buen material, es que de alguna forma vaya conificando desde lo que es el Nebari, Tachiagari, ramas y demás. Eso sería lo ideal. Por otra parte, también aclararos que, bueno, hay veces que ya hemos visto la técnica de poda de raíces, hemos visto que se pueden injertar las ramas, pero en este caso se puede dar un caso, que es el que a mí me ha pasado en este árbol en concreto, le tengo por aquí. Esto es una Celcobanire, ¿vale? Que cuando la fui a hacer el trasplante, a ver, por aquí se ve bien. Cuando la fui a hacer el trasplante y demás, pues bueno, me di cuenta, porque esto tú no lo ves cuando adquieres el árbol. Entonces me di cuenta de que, vamos, la raíz era una T. Un tronco para un lado gordo y otro tronco para otro. O sea, no había forma de reparar eso. Hay veces que por mucho que quieras hacer injertos, por mucho que quieras hacer podas, no se puede. Es decir, no hay más tutía. Entonces recurrimos al acodo. Lo del acodo, pues bueno, ya os lo explicaré en otro vídeo, porque además necesito subir vídeos de vez en cuando, ¿no? Para entretener a la banda y eso. Así que voy a explicar un poco en otros vídeos, un poquito más adelante, a ver si se va suscribiendo más la gente y demás, y hacer un vídeo en el que pueda explicar cómo funciona la fisiología vegetal para que entendáis el proceso de hacer el injerto de raíz o el acodo, cómo funciona el árbol, ¿vale? Para que entendáis cómo luego el árbol genera esas raíces o suelda esa raíz en el caso del injerto. Pero bueno, así ya tengo contenido para más adelante y que sea algo interesante que podamos ir viendo. Pues nada, quitando eso, lo del tema de que no en todos los árboles es necesario de que se haga ese Nebari radial, ¿vale? Y que luego hay más fallos en los nevaris, en los troncos y demás, pero lo dejamos más para la parte cuando empieza a dar, si acaso, que no sé si será mucho peñazo, dejádmelo en comentarios, pero analizar árboles de diseño, ¿vale? Con el diseño de los árboles, pues analizarlos. Así que ya iremos viendo pues, más fallos y más errores que tienen los árboles y los bonsáis. Así que pues nada, creo que ya está todo y bueno, pues muchas gracias por si has llegado hasta aquí, suscríbete y hasta el próximo vídeo. Chao.